Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Inmigrante. Un espacio creado por Migra 411. Para informar, acompañar y empoderar a nuestra comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. En este periodo de cambios políticos y legislativos, nos comprometemos a ser una fuente confiable de información clara, honesta y útil. Sabemos que la incertidumbre puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de leyes y políticas de inmigración que impactan directamente tu vida y la de tu familia. Por eso queremos darte las herramientas para comprender los cambios, tomar decisiones informadas y sentirte preparado para enfrentar este periodo. En cada episodio escucharás a expertos en leyes de inmigración, análisis de políticas y voces de la comunidad que comparten su experiencia y conocimiento. Nuestro objetivo: construir un puente entre la información y la acción. Un espacio donde las respuestas sean claras y las dudas encuentren soluciones. Gracias por confiar en Migra 411 y en Diálogo Inmigrante. Esto es solo el comienzo en un camino donde informarnos también es poder. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Inmigrante, un espacio donde la información es una herramienta para cuidarnos, entender nuestro camino legal y acompañarnos en medio de la incertidumbre migratoria. Hoy vamos a hablar de algo que muchos inmigrantes se enfrentan con miedo: su primera cita ante la Corte de Inmigración, también conocida como audiencia preliminar. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué significa recibir una notificación de comparecencia? ¿Qué errores pueden costarte tu caso desde el inicio? Para responder estas preguntas y darnos claridad, tenemos como invitada a la licenciada Nadia Padilla. Licenciada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y estoy muy contenta de participar y compartir con ustedes en esta tarde un poquito de lo que ocurre en las cortes de inmigración. Para entrar en contexto, abogada, ¿qué es una corte preliminar y cuál es su función dentro del proceso migratorio? Bueno, pues la corte preliminar es, ¿verdad?, la etapa de la primera comparecencia de la persona migrante ante la corte y ante un juez de inmigración. Es la etapa inicial de los procedimientos de remoción que ha iniciado la Fiscalía en su contra. La función principal, pues, de estas audiencias es la presentación de su caso ante el juez de inmigración asignado, a quien usted le indicará su nombre, su dirección más actualizada y el remedio o alivio migratorio al cual usted aspira y que oportunamente usted ha sometido o que planea someter. Por ejemplo, el formulario I-589 de asilo o de retención de la remoción. El objetivo de esta audiencia es colocar al juez en la perspectiva de que usted cruzó la frontera y llegó a los Estados Unidos de manera ilegal, pero porque usted tiene una razón de peso, ya que usted teme volver a su país, ya que usted sufrió unos eventos de violencia física o emocional y entonces intenta ser protegido y asilado en los Estados Unidos de Norteamérica. Abogada, ¿y qué suele pasar en esta primera audiencia? En esa primera audiencia es mínima la participación de la persona, pero es importante comparecer y no dejar de asistir porque eso puede dar lugar a una deportación en ausencia. Pero lo que ocurre en estas audiencias es un proceso que dura entre 5 a 10 minutos o 15, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Y lo único que va a ocurrir es que el juez le va a preguntar su nombre y su dirección más actualizada y qué remedio, si alguno, usted está aspirando a solicitar en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué debe tener entonces en cuenta un migrante antes de prepararse a su audiencia preliminar? ¿Qué debe tener en cuenta? Bueno, debe conocer lo que va a ocurrir ese día para estar menos nervioso y saber qué es lo que le va a preguntar el juez, saber que para allá no tiene que llevar absolutamente nada, excepto una identificación válida. No tiene que llevar más nada de evidencia en ese momento. En ese momento no es para los méritos del caso. En ese momento es como mencioné antes, es para la presentación de la persona que está siendo responsable y está compareciendo y que le va a indicar al juez que pues él está cruzó la frontera y está ilegal, pero porque él está buscando un remedio. El proceso de remoción claramente nos conecta con la deportación y en este momento pues es un tema muy sensible con la llegada de Trump. Yo quería preguntarte, desde la llegada del presidente Trump, ¿hay algunos cambios en cómo se están manejando estos casos?
Bueno, en realidad todos sabemos, ¿verdad?, que ahora mismo la vigilancia está extrema, los centros de detención están sumamente congestionados a tal nivel que están moviendo los detenidos de un centro para otro, y cuando sometemos mociones de fianza para requerirle al tribunal donde está la persona una vista, se pierde ese trabajo porque hay que resometerlo porque lo han movido para otro centro, y entonces hay que esperar, los familiares se desesperan, la persona se desespera, nosotros pasamos doble trabajo como abogados porque tenemos que resometer todo lo que ya hicimos. Pero en general, el sistema de resolver los casos en inmigración, tanto en las cortes de preliminares como en las audiencias de mérito, es bastante uniforme. La corte preliminar es bastante estándar en todos los casos, aunque cada caso tiene sus peculiaridades, y a veces pues se niegan los NTA, y a veces hay que pedir una continuación porque la persona no compareció con abogado, o porque el abogado lo acaban de contratar y todavía no está preparado, no ha discutido el NTA con la persona, porque un abogado no puede hacer admisiones del NTA si no ha discutido con la persona. Pero en general es bastante uniforme. Lo que ocurre es lo mismo. Es como un sistema bastante repetitivo de las cosas que ocurren en cada corte. Si es un sistema estándar, significa que no hay ninguna diferencia en el estado o donde se lleva a cabo la audiencia. ¿Esto afecta? Bueno, sí, ahí sí hay una delicadeza, y es que dependiendo del estado, bueno, algunos jueces tienen una discreción diferente, una ideología diferente, le dan importancia a unas leyes particulares. Por ejemplo, en el estado de Texas le dan mucha importancia a que una persona tenga misdemeanors por haber guiado, manejado, conducido sin licencia, y eso le da muchísimo peso, y eso es una situación que, ¿verdad?, uno dice, pero la persona no está haciendo un riesgo social por eso, porque tiene licencia, pero no del estado, pero le da mucho peso. Es decir, que hay un tipo de casos que sí están siendo priorizados por los jueces. Bueno, también prioridad de deportación son los casos de personas que tienen récord criminal, los casos que llevan muchísimo tiempo en el calendario de una corte especial y de un juez particular también son prioridad. Esos casos los jueces los quieren ya sacar de su calendario porque hay tantos nuevos casos. Cada día muchos más casos, y hay casos que están desde el 2019, desde antes, sin resolver, porque han ido de máster en máster, saltando porque las han vacated, porque las han canceled, porque los han sacado del calendario del tribunal, y entonces esos son los casos que los jueces le quieren dar prioridad. Abogada, ¿y qué errores comunes cometen los inmigrantes en esta etapa del proceso? Bueno, uno de los errores que más cometen las personas en esta etapa del proceso es ausentarse por miedo a una vista preliminar o incluso a una vista individual, o no seguir las fechas que tiene de corte. Eso también lo cometen a muchos casos de personas. Me deportaron, un juez tomó la decisión de removal en mi caso porque yo no sabía que ese día yo tenía una fecha de individual, porque mi caso lo llevaba un preparador, porque nadie me avisó. Usted tiene que estar bien pendiente de cuándo son sus audiencias, sean de continuación preliminares o sea la individual, porque eso le puede costar una orden de deportación, y usted eso es lo menos que quiere, ¿verdad? Porque usted salió huyendo de su país porque sufrió eventos catastróficos, y si usted no se ausenta por miedo o porque descuidó sus fechas de corte, usted puede obtener lo mismo que de lo que huyó, el regreso a su país de origen. ¿Qué debe hacer una persona si llega a ese momento de esa corte preliminar y no tiene un abogado, no tiene una representación legal? ¿Tiene opciones? Claro, siempre tiene opciones. Primero que nada, la persona tiene que saber que en esa primera corte, y más si es la primera, porque hay gente que hay personas, ¿verdad?, que han tenido 3 cortes de continuación preliminares, en donde el juez le da oportunidad para que busque un abogado o se prepare si es que se va a autorrepresentar. Pero sí, la persona tiene derecho a solicitarle al juez que le dé una siguiente corte de continuación para buscar abogado para comparecer representado por dicho jurista. Y también tienen la oportunidad de recibir una lista de abogados gratuitos del gobierno para ver si ellos son aplicables para ese tipo de representación. En este punto, los inmigrantes tienen algún otro derecho, como
un traductor, como que el caso sea explicado en el idioma que dominan? Correcto. En todos los casos de la Corte de Inmigración de Estados Unidos, de Norteamérica, todos los inmigrantes, sean del país que sean y hablen el idioma que sea o el dialecto que sea, tienen derecho a un traductor en vivo que comparezca para sus procedimientos para traducirle todo lo que le está diciendo el juez, todas las advertencias legales y todo lo que él quiera decir, que quiera expresar y quiera mencionarle al juez, el propio inmigrante, también sea traducido al idioma inglés por el traductor. ¿Cuál es la importancia de que el inmigrante llegue a la primera corte informado sobre su caso y sobre lo que va a suceder ahí? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, pues si llega muy informado de lo que va a ocurrir, acelera el procedimiento, porque y el proceso fluye y no se estanca, porque muchas personas, eso tiene que ver con el reloj de asilo, con el reloj para los permisos de trabajo y para todo tipo de remedio, para recibir documentos como el seguro social y todas esas cosas. Si la persona se estanca porque tiene derecho a buscar abogado, a una continuación, pero el reloj se afectan los días para solicitar otras cosas que están en el camino de todo eso. Abogada, antes de cerrar con los consejos prácticos, me gustaría que dejáramos claro un par de cosas. En esta audiencia preliminar, lo que entonces entendemos es que no se va a tomar ninguna decisión importante. El juez no va a tomar ninguna decisión ni de deportarlo en el momento, ni de qué pasa en ese momento, ni de resolver su caso en esa primera audiencia. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. En las audiencias preliminares es todo una presentación, es una introducción al caso en sí. De hecho, hay varias audiencias, a veces los jueces colocan audiencias de continuación o pre-hearings, que son como vistas de conferencias previas al cuando finalmente el caso va para los méritos. Y los casos pueden tardarse años en la Corte de Inmigración. A veces los jueces le dan prioridad a los, pues como mencionamos anteriormente, a los casos que ya llevan mucho tiempo para colocarles una fecha de corte de mérito individual hearing, como se llama, ¿verdad? Pero en realidad los casos pueden estar y muchas personas quieren que estén muchos años sus casos, pero eso no lo controlamos los abogados. En fin, volviendo a lo que me preguntaste, no va a ocurrir una decisión mayor en esas audiencias preliminares. En esas audiencias preliminares no se va a la cantera, al contenido evidenciario, a la prueba testifical, a la credibilidad de la persona. No se va a nada de eso. Simplemente es una presentación y una perspectiva al juez. Yo crucé la frontera, estoy aquí, pero obviamente la persona no tiene que hacer eso si va con abogado. Y ya para terminar este capítulo, antes de agradecerte por el espacio, ¿qué consejo práctico nos puedes dar hoy a quienes están esperando una cita en la corte, a quienes van a empezar este proceso, a quienes están cerca de la fecha? Primero que nada, que verifiquen en el sistema de casos que libremente tienen acceso a ellos, Automatic Case System. Verifiquen ustedes mismos sus casos, a ver en qué estatus están y si no tienen una corte mañana o pasado mañana para que vayan y no falten, no se ausenten. Y si pueden conseguir un abogado que los represente, mucho mejor. Y que se eduquen, que busquen información en las redes, que nos sigan a Migra 411 en las plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, porque ahí hay mucha información actualizada de todo lo que está ocurriendo, muchos tips, muchos consejos de gente profesional que sabe, que tiene muchos años de experiencia y les puede colocar en una mejor posición para internalizar su proceso. Y que estén tranquilos porque los jueces son humanos también y aunque pues todos tienen su ideología, cada uno en particular, pues es un sistema uniforme y hay unos requisitos para aprobar un caso de asilo y la persona también tiene que saber que si realmente su caso no es muy fuerte porque los eventos que sufrió en su país no llegan al nivel como para que su caso sea aprobado eventualmente, sí tiene el derecho de estar bien representado en la corte, pero pues debe saber que el derecho migratorio tiene unos requisitos que hay que llenar.
Abogada, digamos que alguien que nos está escuchando en este momento y entró por la frontera no tiene ni idea de si tiene una corte preliminar, de cuál es la fecha, dónde esa persona puede revisar si tiene una corte y en qué fecha es. ¿Es algún documento que les entregan o hay otra plataforma, otro medio donde ellos pueden enterarse? Ellos primero que nada se supone que reciban un NTA, que es la notificación de comparecencia, que es el I-862. Ese formulario es donde el DHS el DHS en la fiscalía hace las alegaciones de la persona que llegó y le da una fecha de corte específica para que esas personas se presente ese día ante esa corte de ese juez y una hora exacta, que la NTA debe siempre tener todos esos requisitos porque si no está defectuosa. Y entonces esa es la primera forma de la persona enterarse de corte. La otra forma es buscando en el sistema digital de Automatic Case System, con su número alien de 9 dígitos que usted le asignan cuando llega, usted lo coloca ahí y ahí le aparece cuándo va a tener fecha de corte. Si usted le sale que no va a tener corte, si le aparece no case, no encontraron caso para ese número, entonces quiere decir que usted todavía no está en corte, no tiene que ir a corte todavía. Y si no tengo que ir a corte todavía, significa que en cualquier momento puedo recibir por correo una notificación, un NTA. Correcto, en cualquier momento puedes recibir una notificación. Así que es mejor que si llegó a los Estados Unidos, lo más pronto posible, si usted no está en corte, usted someta un asilo en UCIS, que es el asilo afirmativo, que es ante la agencia gubernamental de UCIS, porque una vez usted lo citen para la corte, ya el asilo se convierte en un asilo defensivo y contencioso con dos partes, usted y el DHS. El DHS es su contrincante y va a intentar de que el juez no le apruebe su asilo con la evidencia pertinente. Es más fácil un asilo afirmativo ante UCIS y sí, hay unas citas que hay que asistir, pero es diferente, es un poquito más pacífico que el de la corte. En la corte es más batalla. Nadia, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos has dado hoy. Siento que ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y espero poder seguir contribuyendo en la medida posible de la humana experiencia en todo este entramado de derechos migratorios, compartir lo que uno sabe, aunque sean gotas del saber. Nos encontraremos de nuevo en un próximo episodio de Diálogo Inmigrante. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando. No olviden compartir si creen que el contenido que compartimos el día de hoy puede ayudarle a alguien que conocen. Muchísimas gracias.